La ultraderecha congresal peruana quiere rebajar impuestos y entregar subvenciones a cambio de adopciones de niños con discapacidad. Reducir el monto del pago del impuesto a la renta es la consigna de Renovación Popular y Fuerza Popular. En los últimos 2 meses se han aprobado por lo menos 2 de sus iniciativas en ese sentido. Una de ellas muy preocupante, pues implica a menores de edad vulnerables. Mientras el tándem de ultraderecha que ha tomado el poder legislativo nos escandaliza con sus reformas a la Constitución sobre temas políticos no menores, por lo bajo nos están colando iniciativas que afectan a las niñas y niños declarados en riesgo, pero nadie habla de ello. Y el silencio puede deberse a que estos menores de edad en el sistema de protección son de familias con carencias económicas y racializadas. En esta nota abordaremos este tema que en España a diciembre de 2022 tenía 51.203 menores de edad institucionalizados y entregados a familias de acogida. Niñas, niños y adolescentes separados, arrancados de sus familias biológicas y que son pasto de drogas, agresiones sexuales, de trata y algunos de ellos hasta se han suicidado. A finales de abril de este año, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley de la congresista pastora de Renovación Popular, María de los Milagros Jacqueline Jáuregui Martínez de Aguayo, que propone reducir el impuesto a la renta a las rentas de 4ª y 5ª categoría vía adopciones especiales. Es decir, si adoptas una niña, niño u adolescente con discapacidad, con alguna enfermedad crónica, a grupos de hermanos o mayores de 6 años de edad y o por el interés superior del menor, tienes tu cupón de rebaja fiscal y tu subvención garantizados. Las rentas de 4ª categoría son las que pagan por el rendimiento de su trabajo las y los trabajadores independientes o quienes cobran dieta, como las y los congresistas. Las rentas de 5ª categoría son las que pagan las personas con contrato de trabajo dependiente. La iniciativa de Jáuregui también propone el reembolso de gastos por educación especializada, terapias y atención médica y odontológica para el cuidado de estas criaturas. O sea, desgravando e ingresando. Todo un negocio para quienes decidan adoptar. Y desgravan e ingresan por cada menor de edad de estas características que adopten. Más rebajitas. Asimismo, el 6 de junio pasado se aprobó el proyecto de ley de la fujimorista Rosángela Barbarán, que propone ampliar las deducciones también a las rentas de 4ª y 5ª categoría, solo por existir. Ella misma ha pedido que las y los congresistas que están haciendo maestrías como ella paguen menos impuestos porque sus estudios revierten en el país. Lo cual, siendo de la bancada que es absolutamente falso, porque todo lo que hacen es en su propio interés y en destrucción de la legalidad y del respeto a los derechos humanos. Ley que promueve las adopciones especiales para garantizar el derecho a vivir en familia. Así es como se llama el proyecto, ahora dictamen, de la congresista Jáuregui. Volviendo a lo que nos preocupa. En el dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia, que bonifica las adopciones especiales, Milagros Jáuregui señala que promover estas adopciones significa un ahorro para el Estado. Lo curioso es que esta abanderada de la familia y dizque altamente preocupada por el bienestar de la infancia, en ninguna parte de su proyecto ni de su dictamen condiciona las adopciones a que los adoptantes estén capacitados para cuidar de estos menores de edad. Beneficios para quienes realicen adopciones especiales. 1. Las familias adoptantes con rentas de 4ª y 5ª categoría se deducirían el pago del impuesto a la renta hasta en 7 unidades impositivas tributarias al año, es decir, 36.050 soles por niña o niño adoptado. 2. Las familias adoptantes con rentas de 4ª categoría, además, serían reembolsadas hasta en 10 unidades impositivas tributarias al año, es decir, 51.000
500 soles. Esto en concepto de gastos médicos, de terapias y de educación especializada por cada menor de edad con discapacidad o problemas de salud grave, y se reducirían hasta en 5 unidades impositivas tributarias, es decir, 25.750 soles por el resto de adopciones especiales. Y recordemos, en las rentas de cuarta categoría también entran los congresistas. La iniciativa de Jáuregui fue presentada en noviembre de 2023. Milagros Jáuregui es la nefasta presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, pues bajo su mando se ha convertido esta en la fábrica de propuestas misóginas y antiderechos del Parlamento peruano. Opiniones. El Ministerio de Economía ha dicho no a los beneficios fiscales propuestos por Jáuregui y Barbarán, pero ellas ni se inmutan. El dictamen del proyecto de Jáuregui y la aprobación del proyecto de ley de Barbarán cuentan con las objeciones del Ministerio de Economía y Finanzas, y si se convierten en ley, violarían la norma constitucional que señala que el Congreso de la República no tiene decisión sobre el gasto público. Pero no pasa nada, porque en octubre de 2022 el Tribunal Constitucional Amigo sentenció que las y los parlamentarios podían aprobar leyes que implicasen gasto. Oportuno, muy oportuno. Respecto al proyecto de ley de Jáuregui, el Ministerio de Economía y Finanzas afirma que no hay un análisis costo-beneficio respecto al real ahorro estatal y agrega que se vulneraría el principio de igualdad tributaria, porque solo los adoptantes de estos menores de edad serían los beneficiados con las exenciones y el reembolso de dinero por gastos en su cuidado, y considera que viola el artículo 74 de la Constitución respecto a la igualdad tributaria. La Comisión de Familia y Mujer respondió esto al Ministerio de Economía y Finanzas. 1. El Estado se ahorraría 2.306.296 soles anuales, porque a la fecha de presentación del proyecto de ley, el Estado gastaba 14.419.096 soles y las familias adoptantes como máximo dejarían de pagar 12.112.800 soles. 2. Pero las cifras consignadas corresponden solo a la deducción de las 7 unidades impositivas tributarias. No contabiliza el reembolso que el Estado haría a las familias adoptantes por educación, terapias, gastos médicos y odontológicos de las y los adoptados. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a diciembre de 2023 el Estado gastaba 16.513.244 soles en la manutención anual de los 372 casos de adopciones especiales con los que contaba en ese momento. A marzo de 2024, la cifra se redujo a 336 menores de edad y el Estado destinaba 14.881.724 soles para su manutención. Si la iniciativa de Jáuregui es aprobada, el Estado dejaría de percibir 12.112.800 soles por deducción de impuesto a la renta. A eso habría que sumarle los 12.694.750 soles que se reembolsaría a las familias por los gastos estipulados en el proyecto de ley. Sumando la cifra que el Estado dejaría de percibir y la que reembolsaría, tenemos un total de 24.807.550 soles. Así que ahorro. ¿De cuál ahorro estamos hablando? En la nota encontrarán cuadros estipulando los gastos, en qué rubros se hacen y un desagregado de las deducciones del impuesto a la renta y de los gastos que el Estado reembolsaría a las familias adoptantes como incentivo para que realicen estas adopciones especiales. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha opinado a favor de la iniciativa de Jáuregui, pues dice, abro comillas, en aplicación del interés superior del niño, la propuesta legislativa resulta beneficiosa, al establecer medidas de incentivo para las familias que los adopten. Así tendrán mejores condiciones para acceder a servicios de salud especializados. Cierro comillas.
La Defensoría del Pueblo tiene una opinión favorable, pero solo en parte, pues señala que los beneficios del proyecto de ley no contemplan a las familias biológicas y que otorgar exenciones tributarias a las familias adoptantes no es lo más adecuado, pues son ellos quienes deben demostrar idoneidad para cuidar a estos menores de edad sin mediar beneficio económico, pues eso podría generar intereses espurios. También ha sido consultada la organización privada Asociación Persona, Vida y Familia, activa desde 2019, presidida y únicamente integrada por Juliana Caxia Arana. Caxia ha participado en varios eventos realizados en el Congreso por Renovación Popular y está relacionada con el Sodalicio de Vida Cristiana y con Mis Hijos No Te Metas, organizaciones cuyos integrantes han sido denunciados por violación y maltrato físico y psicológico de menores de edad. ¿Reducción del interés superior del menor a favor de quienes tienen mayores ingresos? ¿Quiénes podrían beneficiarse de la exención tributaria? Pues podrían beneficiarse, como ya dijimos, por ejemplo, las y los congresistas, quienes con los 26.017 soles de sueldo y dietas reciben 364.238 soles al año. Y si hablamos de un ahorro máximo de 7 unidades impositivas tributarias, pues ellas y ellos podrían deducirse 36.050 soles del impuesto a la renta por cada adopción especial que realizasen. A eso sumarían además el reembolso de 51.150 soles o 25.750 soles por los gastos que originen estos menores de edad en su cuidado, sin capacidad y sin dedicación. El dictamen afirma que se hará el seguimiento post-adoptivo de forma periódica para verificar el estado de las criaturas y brindarles apoyo profesional, así como a las familias adoptivas. Abro comillas. La supervisión posterior de la adopción evitará que ésta tenga un fin económico, dice el proyecto, intentando desligarse del tufo a evasión de impuestos y cobro de dinero por adoptar criaturas. En la página del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se informa sobre los requisitos para ser familia de acogida, no de adopción, de menores de edad, por supuesto, que necesiten cuidado especializado, sí se menciona que uno de los acogedores debe tener experiencia de por lo menos 1 año en psicología o profesión afín. Cabe preguntarse entonces por qué el dictamen de Jáuregui, que se refiere a una medida permanente como es la adopción de un o una menor de edad, no incluye este requisito. Redes AFE. En España funcionan las redes AFE, que significa acogimiento familiar especializado, que entrega en acogida a niñas, niños y adolescentes con discapacidad tutelados por la administración. Estas familias deben tener un integrante capacitado profesionalmente y dedicado a tiempo completo a esta labor, por la cual recibirá una compensación de 2.000 euros al mes. Pero hagamos cuentas. En Perú como en España, estas medidas son absolutamente perversas, porque las ayudas que se otorgan a las familias adoptantes o de acogida no se otorgan a las familias biológicas. En Perú, las familias biológicas con niñas y niños con necesidades especiales reciben solo 300 soles bimensuales y para ello deben acreditar que el menor de edad tiene una discapacidad severa, que no recibe ninguna otra pensión y que se encuentra en pobreza o pobreza extrema. Así, mientras en Perú a una familia adoptante se le podría reembolsar anualmente los gastos de cuidado de cada criatura con discapacidad severa o enfermedad crónica en un rango que va de los 25.750 a los 51.500 soles, una familia biológica solo recibe 1.800 soles. En España la cosa no es mejor, porque las familias biológicas reciben 83 euros con 33 céntimos al mes, es decir, 999 euros con 96 céntimos anuales, por hija e hijo con una discapacidad igual o superior al 33%, mientras que las familias AFE reciben 2.000 euros al mes, o sea, 24.000 euros al año. Centro Asistencial Residencial CART privado en inmueble público.
María Jáuregui pone la cereza al pastel a las varias iniciativas que ha presentado para acelerar el proceso de adopción con el proyecto de ley 2470. Presentado en julio de 2022, también se convirtió en dictamen a finales de abril pasado y pretende, abro comillas, crear, implementar y garantizar a nivel nacional el funcionamiento de centros de acogida residencial privados conocidos como CAR. Según el proyecto de ley, el Estado dotaría de recursos a los CAR privados existentes y proporcionaría inmuebles para que organizaciones o empresas privadas creen estos centros para albergar a los alrededor de 80.000 menores de edad que, según la iniciativa, han quedado en la orfandad debido a la pandemia. Abro comillas. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales dará prioridad a las solicitudes de adjudicación de inmuebles para los centros de acogida residencial a título gratuito. Cierro comillas. Según la Defensoría del Pueblo, la falta de centros residenciales ha generado situaciones calificadas incluso de tortura para las y los menores de edad que se han quedado sin familia. Según información oficial del Ministerio de la Mujer, a mayo de 2022 teníamos 87 centros de atención residencial públicos y 158 privados, muchos de los cuales operan sin licencia. En la nota también podrán ver un cuadro con la información al respecto desagregada. Más recursos para que los privados hagan el trabajo del Estado. No contenta con dar inmuebles y recursos a privados para la creación y funcionamiento de CARs, la congresista Pastora ha presentado otro proyecto de ley para crear un fondo que dote de recursos económicos también a privados para proteger, dice, a menores de edad en situación de calle o con adicciones o que hayan sido víctimas de trata. El proyecto de ley fue aprobado este 10 de mayo por la Comisión, adivinen, de la Mujer y Familia. El artículo 2 de este proyecto dice, abro comillas, la presente ley tiene por finalidad brindar recursos a instituciones privadas que se dediquen al cuidado de menores de edad que cuenten con recursos insuficientes para financiar el cuidado de los menores de edad. Y claro, todas y todos podemos pensar que bien que haya más recursos para la infancia vulnerable. Sin embargo, ¿por qué se tiene que dotar de recursos a privados para hacer un trabajo que corresponde al Estado? ¿Por qué no crear y dotar de más recursos a proyectos y centros residenciales estatales? Renovación Popular y el fujimorismo dicen defender a la familia, pero al parecer no a todas las familias. Desde 2022, Fuerza Popular y Renovación Popular han presentado varios proyectos de ley para cortar los plazos de adopción de menores de edad, incluso de adopciones internacionales, como si las niñas y niños en guarda del Estado fuesen objetos que se pueden separar, desarraigar de sus familias sin mayor trámite. Estos proyectos pretenden reformar varios artículos del Decreto Legislativo 1297 y luego de leerlos podemos afirmar que ninguno de ellos beneficia a que las y los menores de edad en protección vuelvan con sus familias biológicas, tal y como está pasando en España, donde 51.203 niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo protección del Estado. De estos más de 50.000 menores de edad, poco más de 16.000 están ingresados en centros residenciales, en más del 60% de todos los casos sin mediar orden judicial. El resto está en familias de acogida. El origen de la tutela del Estado muchas veces tiene que ver con denuncias no probadas contra los progenitores o simples rumores. En España, también, la mayoría de centros residenciales son de privados. De los 1.605 existentes, 1.307 son de empresas privadas y fundaciones, pero también de órdenes religiosas, y los que son de titularidad pública tienen la gestión entregada a privados. Todo un negocio. Abro comillas. Hoy la familia está en peligro de extinción y cada uno de nosotros somos responsables de seguir manteniendo firme el modelo correcto de hacer una familia. Cierro comillas. Esto dijo la congresista Jáuregui celebrando el Día de la Familia hace unos meses. Y aquí el kit de la cuestión.
creerse en posición de la verdad y considerar que ella sabe cuál es el modelo correcto de hacer una familia. Y nótese que habla de hacer y no de ser una familia. Tanto le preocupa a la familia Jáuregui que en el proyecto de ley motivo de esta nota intercambia adopciones por exenciones tributarias y subvenciones y no equipara los incentivos económicos que pretende otorgar a las familias adoptantes con las ínfimas ayudas que reciben las familias biológicas con hijos con discapacidad. Tanto le preocupa a la familia Jáuregui que ha presentado varios proyectos de ley para disolver los vínculos biológicos y favorecer la entrega de menores de edad a extraños que hasta se los llevan del país, desarraigándolos de su cultura, de su idioma y, en suma, de sus raíces, violentando así el derecho a su identidad y a ser criados en su cultura, tal y como consigna la Convención de los Derechos del Niño. Como pastora, vende cursos y entradas a eventos para salvar a la familia. Como congresista, genera proyectos de ley para acelerar la adopción y el desarraigo de menores de edad. Tras todo lo expuesto, podemos deducir que la protección de niñas, niños y adolescentes vulnerables no es el objetivo máximo de los proyectos de ley presentados por Jáuregui, que en sus iniciativas pone por delante el ahorro al Estado y da recursos a privados para crear centros donde recluir infantes. Negocio en estos momentos harto lucrativo en España y en el resto de países de la Unión Europea, porque es en toda Europa que se está tutelando a menores de edad a mansalva. Proteger a niñas, niños y adolescentes en riesgo es necesario. Sin embargo, esa protección no puede pasar solo por institucionalizarles, por arrancarles de sus familias y luego ver la manera más rápida de deshacerse de ellos vía la entrega en adopción. Porque estamos hablando de familias rotas, de niñas, niños y adolescentes que pierden sus orígenes, que pierden el hilo que les ata a su familia biológica. Y eso solo debe ocurrir tras haberse explorado todas las posibilidades para que las y los menores de edad estén con sus progenitores o sus familiares. Las familias que tienen problemas no tienen por qué ser separadas de sus hijas e hijos si no hay maltrato grave y reiterado o agresión sexual de por medio. Así lo establecen las normas de protección internacional de menores de edad. Cualquier otra falencia en la crianza de hijas e hijos debería ser subsanada con la intervención de educadores y de trabajadores sociales que ayuden a las familias a establecer vínculos sanos, porque vivir en familia es un derecho reconocido en las normas y tratados internacionales, no es un capricho. Por ello, no es de recibo que una congresista pastora y perteneciente a un partido que dice defender a la familia se aboque con tanta vehemencia a la aprobación de proyectos que no priorizan a las familias biológicas. Parece ser que a Milagros Jáuregui solo le interesa salvar a la familia cuando se trata de actos o cursos pagados organizados por la Asociación Salvemos a la Familia o por el Centro para el Desarrollo de la Familia o cuando se trata de un sermón en su iglesia Casa del Padre, todas registradas como asociaciones a nombre de su esposo Guillermo Aguayo Horna. Como sociedad, nos toca exigir que se cumplan nuestros derechos a la vida en familia garantizada por los recursos de los que dispone el Estado para el bienestar de las y los más vulnerables de nuestra sociedad, las niñas, niños y adolescentes. No podemos permitir que el racismo, el capacitismo y la aporofobia se antepongan al desarrollo de las infancias. Debemos desterrar prejuicios sobre la crianza de las y los menores de edad. Las y los niños con sus familias, porque si no hay delito de por medio ni ninguna otra causa contemplada en las normas de protección internacional de menores de edad, las y los niños son de sus familias.